se resuelve en una primaria. Porque sabes que tú, si yo fuera a primarias con Velasco y gana Velasco, yo no voy a apoyar a Velasco. Velasco no cree en la educación pública gratuita. Velasco no cree en la reforma tributaria. ¿Cómo me voy a sentir interpretado por él? Por lo tanto, yo sí creo que es importante hablar de programa. Y hablar, después de programa, de primarias. Primarias, pero no presidencial. Hablemos antes de primarias parlamentarias. Claro, ¿qué pasa con Camilo Escalona, que quiere ser senador, con Girardi? ¿Por qué no sometemos todos los cargos, todos los parlamentarios, ya sea en los distritos y en las circunscripciones, a primarias? Y ahí hay el problema, porque la DC no quiere primaria. No les conviene. El Partido Comunista tampoco quiere primaria, lo ha dicho públicamente, ellos quieren sus 6 cupos, los 3 para los que tienen y 3 nuevos, nada más. Ellos están tranquilos con 6 cupos. Entonces tampoco quieren primaria, ni en la DC, ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista, entonces es muy difícil concurrir a ellos y por lo tanto lo que hemos dicho es que, nos vemos en primera vuelta. Y que sea la primera vuelta donde los chilenos decidan entre un programa de cambio, de transformaciones, liderado por Marco Enrique Ominami, o un programa del continuismo, de la constitución de Pinochet, de lo mismo de siempre, que seguramente liderará la expresidenta, si es que vuelve. Se dice que hubo mucho descontento y desencanto de algunas personas que en la campaña presidencial pasada de Marco Enrique Ominami habían apoyado al principio, pero después dijeron nunca más. Si tú dices que estás en contra de los acuerdos con la democracia cristiana porque no piensan lo mismo, ¿por qué entonces Marco Enrique Ominami llamó o manifestó su intención de apoyar a Frei en la segunda vuelta? ¿Cómo se explica esa incoherencia? ¿Qué pasó ahí? No creo que sea una incoherencia, para nada. El 2009 Marco se presentó a la elección tratando de levantar una alternativa y que nos convocó a muchos a sumarnos a esa alternativa. Debo reconocer que yo nunca había votado en las elecciones, tengo 37 años, nunca había votado anteriormente y me inscribí en los registros electorales para votar por Marco. No me convocaba el sistema político hasta entonces. Pero Marco era una alternativa frente al duopolio, frente a la concertación y a la derecha. Y yo concurrí y me sumé activa y alegremente a su campaña y con miles de chilenos. Y obtuvo un resultado inédito, un 20%, un millón y tantos de votos, inédito para el sistema político chileno, pero insuficiente para poder pasar a segunda vuelta. Perdimos, sacamos 20%, Frei sacó 29%. Ahora, no fuimos capaces de pasar a segunda vuelta. Entonces, muchos de nosotros no votamos por Frei, ni por Piñera. Yo personalmente no votaría por Frei ni por Piñera, por ninguno de los dos. Pero en el caso mío es muy distinto de Marco. Marco era alguien que aspiraba a la presidencia de la República. Una persona que aspira a la presidencia de la República no puede mantenerse al margen de las grandes decisiones. Es un jefe de Estado. O sea, el día de mañana, frente al problema de La Haya, Marco no puede decir, no voy a decir lo que pienso. No, en los grandes temas los jefes de Estado tienen que pronunciarse. Marco aspiraba a ser jefe de Estado y por lo tanto no podía negarse en segunda vuelta. No podía anular, porque una persona que es jefe de Estado no puede anular, ¿no? ¿Qué es eso? Una persona que aspira a ser jefe de Estado tiene que tomar una decisión. Cuando hay A o B, en este caso era Piñera o Frei, una persona que aspira a dirigir los destinos del país tiene que tomar una decisión. El día de mañana, enfrentado a otra gran decisión, una decisión de, por ejemplo, de pena de muerte, tiene que tomar una decisión. Bueno, entonces lo que hizo Marco, a partir de su reflexión, de su cercanía más bien cultural, no al candidato, sino a un pueblo que había detrás de ese candidato, que era el pueblo de la concertación, el espíritu que tenía, él optó, y lo ha dicho con bastante dolor, porque no era un buen candidato, era un mal candidato, era un candidato conservador. ¿Votó a lo menos malo, digamos? Sí, o sea, más bien que votó por lo que representaba culturalmente, sus bases. Sí. Y él optó por apoyar por el candidato del 29%, por Frei. Ahora, esto es muy importante, él nunca llamó a votar por él. Él dijo lo que él iba a hacer, es su decisión personal. Claro. Y es más, el mismo día, 13 de diciembre, del día de la elección, cuando fuimos derrotados, dijo, dejo en libertad, lo dijo textualmente, dejo en libertad a mis adherentes para que tomen la mejor decisión. Yo no convocaré a votar. Entonces, malentendió, muchos pensaban que había apoyado a Frei.
Es que él dijo que iba a votar Sí, no, por sí, Frey. lo apoyó. Es O sea, él como dijo que iba a votar por es como Frey. que Jesucristo hubiese apoyado al infierno, Claro. qué sé yo, y después No, dice, ustedes hagan lo que quieran. No, pero vamos No, cerrando. pero él dijo claramente, yo voy a votar por Frey y el resto tiene la Hagan lo que libertad. quieran. Porque efectivamente, Que siga lo bueno. tú tampoco, o sea, uno no es dueño de los votos, y esto es muy importante. lógico. Uno no es dueño, no era dueño de su 1 millón de votos. Para ir, porque lo que habría hecho otro político, y esto es muy importante, le habría dicho, no, negociemos. Claro. Dame un par de ministerios, Un carguito. dame un carguito, Claro. yo tengo 1 millón de votos. No, él dijo, no, el 1 millón de votos no es mío. Cada chileno que votó por mí tendrá la libertad de tomar la decisión que hace. Yo en lo personal, ni siquiera no fui a votar. Pero otros, pero él en lo personal dijo, mira, yo frente a ese dilema, y lo transparento, porque soy un personaje público, tengo que transparentarlo, yo apoyaré a Frey. Exacto. Camilo, nos quedan poquitos minutos. Queríamos llevarte a un tema para finalizar. ¿Cuál es la política del PRO respecto a la seguridad ciudadana? Tú sabes que la derecha siempre dice que ellos son los expertos en la materia, y la Concertación ha sido criticada porque era débil en la materia, porque la palabra represión, por ejemplo, es algo más propio de la derecha que de la Concertación. ¿Ustedes cómo van a enfocar el tema, sobre todo ahora que tuvieron un buen triunfo en el norte? Tenemos fronteras donde hay narcotráfico, etcétera. Así es. ¿Cómo, Mapuche por el sur. claro, qué política tienen en materia de seguridad ciudadana? Y me gustaría saber si comparten el criterio de la seguridad humana, que es de Naciones Unidas, y ni la derecha ni la Concertación en nuestro país fueron capaces de instalarla, a pesar de que tiene más de 15 años. Es muy grande. Exacto. Sí. Hablamos de eso. Buen tema, porque es nuevamente un tema en que uno define temas programáticos. Exacto. Y es nuevamente lo que nos define por qué estamos en ruptura con la derecha y con la Concertación, porque efectivamente en este, como en muchos otros temas, hay un tema de paradigma completamente distinto. Nosotros no creemos en la lógica represiva que ha tenido la derecha, pero que también ha tenido la Concertación, que trabajan bajo un mismo paradigma del concepto de seguridad ciudadana. Exacto. Más policía o menos policía. Esa es la ecuación, ¿cierto? Mientras más o menos represión en materia de drogas, por ejemplo, la desastrosa ley 20.000 es creación del gobierno de Lagos. Sí. No fue Piñera, es el gobierno de Lagos. Es copia de la ley que le mandó a imponer el gobierno norteamericano. Copia fiel. Quien pasó, por ejemplo, que es un elemento que, con lo cual disparó, pero exponencialmente las detenciones de jóvenes consumidores de marihuana, fue el pasar la marihuana de la lista 2, que es una lista como cualquier droga, a la lista 1. O sea, dijo, ¿quién fue? Fue Bachelet. Bachelet en su lógica dijo, la marihuana es lo mismo que la heroína. O sea, una locura, o sea, no son lo mismo. O sea, es una planta que podrá, habrá una discusión en torno al tema de la droga, pero uno no puede decir que esa planta es lo mismo que la heroína, no son lo mismo. Por lo tanto, hay una lógica represiva que ha tenido la Concertación en materia de seguridad ciudadana siempre. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que cambiar el paradigma. Y que hay que cambiar el paradigma en un paradigma que piense la seguridad ciudadana desde un punto de vista, desde la perspectiva de la seguridad humana, Perfecto. desde la perspectiva de abrir los espacios públicos, Participación ciudadana también. la participación, Sí, es que todo, importante. pero además un elemento esencial que lo conversábamos hace un tiempo, cuando tienes bajos salarios, cuando tienes niveles de desigualdad enorme, es muy difícil creer que el problema de la seguridad ciudadana se resuelve con más o menos policía. Por ejemplo, el otro día escuchaba en un debate sobre el tema de la droga. Sí, la droga es tremendamente dañina en las poblaciones, ¿cierto? Pero el problema no es la droga, el problema es la pobreza en las poblaciones. Es la enorme condiciones sin áreas verdes, las pésimas condiciones de vida, ¿cierto? En esos bloques que están todos hacinados. Ese es su problema, que viven en casa de 2x2. Lo que viene la droga es a empeorar la situación, que es distinto, pero no es la droga la causante de esa situación, es la pobreza, la enorme marginalidad, y que en este país, que es uno de los países con unos enormes niveles de riqueza, existan familias que viven en otro mundo, ¿cierto? Viven y veranean en Nueva York, en París, en fin, van de vacaciones de verano a esquiar a Suiza, y tenemos una gran mayoría de chilenos que no tienen acceso ni siquiera a medicina para enfrentar los problemas de meningitis. Y frente a eso, lo que se requiere es
reforma tributaria, lo que se requiere es mayor política pública y por lo tanto se requiere una política de seguridad ciudadana orientada, primero, a abordar los espacios públicos, a abordar, a ocupar, a no encerrarse, a salir, a ocupar, a mejorar las plazas, a generar mayores empleos, mayor y mejor empleo, sí, a mejorar la distribución del ingreso en Chile y que no haya una familia que gana 80% mientras el 80% de los chilenos solo se queda con el 20% del ingreso. Sí. Yo creo, Camilo, que ahí tocaste el punto central, porque lo que se ha venido atacando es el síntoma, pero nadie ha sido capaz de responder la pregunta del por qué se consume droga. Exactamente. Y se consume droga porque hay un malestar del ser humano, de la sociedad, con la cultura y el sistema que lo rodea. Así mientras no resolvamos eso, mientras no tengamos más artistas, por ejemplo, como decía Facundo Cabral, un artista más es un delincuente menos. Los recursos puestos en favor del arte, la cultura, y no estar comprando tantas cositas. Estamos terminando, Camilo. Se hizo cortito. Ha sido un gustazo. Oye, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Los felicito por estos esfuerzos locales, me parece genial. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo en venir a estos medios. No solo aspirar a estar en los grandes medios nacionales, sino que a nosotros nos parece que los medios locales son clave. Son clave hablar y potenciar los medios locales. Ojalá haya muchos más canales en esta comuna. Acá, pues. Perfecto. Estos espacios son tremendamente valiosos. Ojalá que cuando ustedes sean gobierno podamos crear canales como así es. No, primero la reforma a la ley de televisión digital, que lo hemos venido planteando hace mucho rato. Eso da para otro programa. Un gusto haber tenido el programa. Gracias a los televidentes. Muchas gracias a ti. Los esperamos en un próximo programa de La Pareja Penal. Les damos muchas gracias por su sintonía y les agradecemos nuevamente la gran cantidad de correos que hemos recibido de toda la región, de nuestros amigos, incluso del extranjero, en Francia, en Roma. Tenemos varios amigos que nos están viendo en España, Venezuela, Panamá. Así que hasta un próximo programa de La Pareja Penal. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.